Pues bienvenidos, como digo, a un acto que les ofrece la Junta de Gobierno. Disculpen mi gripe, que le estoy pegando contra ella. La Junta de Gobierno de la Sala Docta Casa, dentro del ciclo organizado para celebrar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Es siempre un reto para la persona que lo recibe y hace una pequeña introducción antes de lo que es la presentación en sí, y en este caso la ponencia, es del decir algo que no se solape con lo que van a decir después y que sirva de introducción, digamos, amable al acto. Y en este caso es un poquito más difícil porque hablamos de un libro, Las Meditaciones del Quijote, que promete mucho y no lo llegó a cumplir, y empezó y lo dejó. Y este tipo de libros es peliagudo decir algo. De darles a ustedes una reflexión que sirva de inicio a un tema tan complejo como la relación entre la obra de Cervantes y el pensamiento orteguiano, hecha a través no del opus, la obra completa de don José, sino hecha a partir de esta obra que hoy nos ocupa. Para ello, y en estas palabras de introducción mínima, hay que situarse, en mi opinión, y por eso les pongo así, en los comienzos formales, escritos, estructurados, del pensamiento filosófico de Ortega. ¿Por qué digo pensamientos y comienzos formales bien estructurados? Porque las Meditaciones son el primer libro de Ortega, aparece en el 14, lo edita la Residencia de Estudiantes, que más tarde edita Unamuno, en fin, y lo dedica Ortega a Ramiro de Maeztu. Es el primer libro, y un libro que nos presenta a una figura que ya se está dibujando, un joven catedrático al filo de los 30 años, hacía 3 años que había conseguido su cátedra en la Universidad de Madrid, la cátedra de Metafísica, a la muerte de Salmerón, y un hombre que, en cuanto sale este libro, y más importante aún, una conferencia un poco más tarde, que es La vieja y nueva política, se lanza de lleno a la tribuna pública, se le reconoce en la tribuna pública social española y se mete durante un tiempo en una producción tremenda de artículos, proposiciones políticas, incluso de partidos políticos, y produce menos filosofía durante una cierta época. Pero es una persona tremendamente formada, que llega de la escuela neokantiana de Marburgo, alemana, y tiene un bagaje muy importante de formación. Eso le sirve pues para recuperar el terreno que, digamos, ha dejado ligeramente abandonado en los sitios filosóficos en unos años de vocación social y política. Lo recupera rápidamente porque su formación básica es brutal. Bien. Pasando a la obra, una vez que hemos visto el personaje, y también habría que decir en todo caso el contexto. El contexto, ya saben ustedes, él es un novecentista, o sea, no tiene el pesimismo desgarrador de los 98, está ya en el nuevo siglo, por decirlo de alguna manera, pero aparte de la situación terrible en que se encuentra España por aquel entonces, además se añade otra, justo en la fecha de publicación del libro, que es la Primera Guerra Mundial. El comienzo de la Primera Guerra Mundial en el 14, que divide a España, digamos, no a España, a la España global, pero sí a la España intelectual, a la España burguesa y a la España de los poderes fácticos, etcétera, etcétera, la divide en partidarios de los aliados, aliadófilos, si ustedes quieren, y germanófilos, cosa que por aquel entonces pues tuvo tremenda importancia también en el pensamiento, el desarrollo de Ortega, en su vertiente social y política, no tanto en la filosófica. Bueno, y a ver, a la obra, que se puede decir así en dibujo, pues es un ensayo que comprende una preciosa introducción que lleva por título Lector, o sea, muy amable la introducción, Lector, puntos suspensivos, y luego 2 meditaciones, la preliminar y un breve estudio de la novela, o un breve tratado de la novela,
que abre para los estudiosos además un campo magnífico. Este es lo último del libro, lo cierra el libro, ¿no?, que es la relación que existe entre el pensamiento de Lukács y el pensamiento, son casi coetáneos, y el pensamiento de Ortega, pero esa es otra guerra, al igual, si se le hace mención, tendrán que hacerla más adelante el presentador, el ponente, pero las relaciones sobre las reflexiones sobre el papel de la novela y la comparación entre Lukács y Ortega son francamente interesantes. Promete este ensayo dos más que no vieron la luz formalmente. De alguno de los títulos con que se anuncian estos dos posteriores ensayos que no se publicaron, sí parece que sacó trozos de ellos, formalmente no ven la luz, que utiliza tanto formal, o sea, lo único que es formal es Meditaciones del Quijote, pero él promete además de otros dos meditaciones, cómo Miguel de Cervantes solía ver el mundo, este título un tanto, y el alcionismo de Cervantes. Esto, bueno, por tanto, es un libro inconcluso, que no es un programa ensayista inconcluso, que 2/3 partes o 2 partes de 3 no ve la luz. Esto último, fíjense ustedes, el alcionismo de Cervantes, o sea, los emblemas de Alciato, cómo se ven reflejados en Cervantes. Cuando vi esto por primera vez, hace años, yo he perdido el hilo, ojo, pero me fascinó, porque es una cosa. Los emblemas de Alciato se ven básicamente en los trabajos de Persiles en Segismunda, en el Canto a la Virgen, en la Galatea, se ven, y en el Quijote, en este poema de Grisóstomo, la canción de Grisóstomo. De luego, no sé si más tarde aparece estas disquisiciones sobre Cervantes de los emblemas de Alciato a un otro trozo de sus obras completas. Perdí el hilo cuando lo veo por primera vez. De todas maneras, debe ser un tema francamente interesante. Hay otro también, que son la relación que existe entre estas meditaciones y las escuelas de Freud y Lacan, el tema del psicoanálisis. También les digo que perdí el hilo hace años, porque esta segunda parte la vi más tarde, pero perdí el hilo. Sin embargo, como ven ustedes, este grupo de ensayos permiten dibujar ya la promesa de estos dos últimos que no aparecieron y la aparición del primero, las meditaciones, permiten ya, ahí está esquematizado, de alguna manera, este programa vital orteguiano, y que es habitual, habitual, no sé muy habitual, pero bueno, se puede estructurar en 6 apartados que son recurrentes, ya aparecen aquí y son recurrentes en Ortega. Digamos, por eso he hablado antes de un proyecto vital casi orteguiano. La preocupación nacional. Para él, España, la nación, ¿qué va a ser de España? ¿Qué es España? ¿A dónde va España? Utilice la figura del Quijote, la mítica, pero ¿qué es España? La reforma moral de la sociedad, el ideal humano, una nueva filosofía de la vida. Ahí habla de la ciencia del amor, un tema complejo. A mí, personalmente, no puedo aceptar esta idea de la ciencia del amor, pero en fin, también es otro tema recurrente. Una visión muy intuitiva de esta ciencia del amor en cuanto se plasma en la novela, de ahí el comienzo que coincide con Lukács y la contradicción posterior, y la acción educativa que tiene que transmitir. Todo esto que está elaborando él permanentemente con la cuestión nacional, en primer término, transmitirlo al país, a la nación. Este impulso educativo que tienen todos los personajes intelectuales de esa generación, de educar, lo que pergeñan, lo que piensan, hay que transmitirlo. ¿Cómo? A través de la educación. Estos son los 6 puntos en que se pueden y se suelen a veces resumir este proyecto, que ya viene indicado en las meditaciones del Quijote. De ahí que sea un libro clave. Y si quieren ustedes, se podría también ver estos 6 puntos como un proyecto ex novo, ¿no?, de regeneración para España, una idea que claro está aquí, aunque no sea estricto sensu un regeneracionista, pero la idea que subyace es: ¿puede España ofrecer unos esquemas culturales que superen la crisis que está viviendo en esos momentos
y estos esquemas culturales no sean miméticos a algunos esquemas europeos, y lo que se puede generar en España, estos esquemas, pueden incluso servir a España y además ser ofrecidos al contexto europeo. Esa es una pregunta que le ronda a Ortega, yo creo, hasta el final de sus días. Y creo que esta pregunta, lo digo porque tuve ocasión de, mirando unos papeles, ver un congreso que hubo no fue en Marburg, fue en otro lugar de Alemania. Bueno, ustedes mucho caso, pero es un lugar en una universidad, son en el 50, poco antes de la muerte, en el 55, fue en el 52, lo cual asistió mi padre. Fue una de las pocas ocasiones en que coincidieron como ponentes Ortega y mi padre. Y con motivo de comprar para las obras completas de mi padre, con motivo de comprar el libro, que es difícil de conseguir, que reunía todas las aportaciones, vi la de Ortega y la leí, porque está en el dominio del alemán de Ortega, es perfecto, no es que no, vamos, tuvo unos maestros que ya cuando uno se pone a discutir con Husserl o algo por estilos, hay que dar. Y en efecto, esta pregunta de cómo puede generar España unos modelos o unos esquemas culturales propios que no sean miméticos de los europeos y que valgan para la propia España, y además que puedan servir como una aportación para Europa, yo la vi también permanentemente. Estoy hablando del año 52, que recordar de memoria también, pero aquí tengo un apunte porque no lo he encontrado. Bueno, la pregunta, como verán, no deja de estar vigente, y máxime en un mundo globalizado como es que estamos, y más globalizado aún con respecto a Europa. Y bueno, vamos a escuchar al moderador y al ponente, y quizás pues tengamos una visión más clara de si esta terrible pregunta, si España es capaz de crear modelos culturales válidos para ella misma, que también tiene su miga, y bueno, ya más allá, exportables, como se diría ahora, bueno, no ya se sigue siendo vigente, pero por lo menos el grado de vigencia que alcanzó en el pensamiento de don José. Y no me resisto, eso sí que tengo apuntado a lápiz, porque no quería, es una de estas perlas de don José, que últimamente, cuando uno ve el mundo sociopolítico español, pues le salta a la cabeza. Y es el siguiente, y además yo diría que se puede poner un gran letrero encima de advertencia para navegantes, porque está hecha en la mejor tradición del sofisma alemán. En España, para persuadir, es menester antes seducir. Que cada cual lo asimile como crea procedente, pero el pensamiento de don Ortega no andaba muy lejos entonces de lo que está ocurriendo hoy. Señoras y señores, gracias por su atención, muy bienvenidos a este que es su Ateneo, claro está, y vamos ahora a disfrutar escuchando la presentación, ya esta vez en serio y con elementos menos etéreos que los que yo les he explicado, y naturalmente al ponente, que sí hablará directamente sobre las meditaciones del Quijote. Muchas gracias. Bien, pues buenas noches a todas y a todos. Gracias por su asistencia a este acto conmemorativo del 4º centenario de la muerte de Cervantes, que iniciamos con una conferencia del Mazo Unamuno sobre la presencia de Cervantes en Unamuno, la vida de Don Quijote y Sancho, que continuamos con un acto de Rafael Fraguas sobre Cervantes en Madrid, con una lectura poética de Mi Dulcinea, de la poetisa y escritora Marifé de Santiago, y que hoy prosigue con la conferencia del periodista y escritor Francisco Castañón sobre la presencia de Cervantes en el joven Ortega y Gasset. Yo quiero, y voy a disciplinarme, hacer una
presentación breve. Las palabras de Tierno, lejos de ser etéreas, han sido profundas y han situado en sus coordenadas a las meditaciones del Quijote, y yo solo quiero pues, quizá complementar, quizá ofrecer algún otro aspecto rápido. Primero, en la polémica existente y que continuará tiempo sobre si Ortega fue un filósofo o fue un escritor y un forjador de ideas asistemático, va a continuar. Lo que también está claro es que solamente ha habido unos cuantos filósofos que hayan manejado el lenguaje y la palabra con la soltura con la que lo hace Ortega. Podríamos tal vez referirnos a Platón, podríamos tal vez referirnos a Nietzsche, quizá también a Voltaire, pero en cualquier caso pocos. Como prueba de eso he seleccionado un par de fragmentos de Meditaciones del Quijote, muy breves, pero que voy a leer. En primer lugar, la metáfora de los árboles y el bosque, o la dimensión epistemológica que puede tener la idea del bosque. Esta es la reflexión de Meditaciones del Quijote. Los árboles no dejan ver el bosque, y gracias a que así es, en efecto, el bosque existe. La misión de los árboles patentes es hacer latente el resto de ellos, y sólo cuando nos damos perfecta cuenta de que el paisaje visible está ocultando otros paisajes invisibles, nos sentimos dentro de un bosque. Como habrán apreciado ustedes simplemente con la lectura, la idea del perspectivismo o de la multiplicidad de enfoques posibles para aproximarse a un tema filosófico está patente en este fragmento. Otro fragmento, el segundo de los que tenía seleccionados, es una idea que me parece muy bella, pero que llega también al corazón, que es sensible y que es muy ilustrativa. Dice así: me parece muy humano el suceso de quien desesperado fue a ahorcarse de un árbol, y cuando se echaba la cuerda al cuello sintió el aroma de una rosa que se abría al pie del tronco y no se ahorcó. En este texto, para mí, tiene indudables resonancias de Rilke y indica el conocimiento y la familiaridad de Ortega también con la poesía germánica. Ya Enrique Tierno, en su a mí me ha parecido completa presentación, ha señalado que Meditaciones del Quijote es una obra incompleta y es una promesa, si no incumplida, sí parcialmente pospuesta y cumplida posteriormente. En su diseño inicial iban a ser 10 meditaciones y lo dejó en un prólogo al lector magnífico, en una meditación primera y en una meditación preliminar, y en una meditación primera. Ahora bien, todo en Ortega vuelve a los temas, los desarrolla de otra forma. Su conocida teoría de la novela contiene al menos 2 o 3 de las meditaciones del Quijote que traslada a otro lugar, profundizando o tocándolo desde ese punto de vista. Y poco me queda que añadir, salvo que ya también lo ha tocado Enrique,
los psicoanalistas o los teóricos de la teoría psicoanalítica, al analizar a Freud y al analizar a Lacan, también hacen lecturas en clave psicoanalítica de las meditaciones del Quijote. Quizás sea la obra orteguiana que ha sido objeto de más estudios desde una perspectiva psicoanalítica. Y claro, la idea de Ortega merece la pena retenerla porque es explicar e implicarse más allá de la superficie de las cosas, buscar la profundidad penetrando en la mera apariencia o la mera superficie de las cosas, en ese abrir caminos. Y dos o tres aspectos muy rápidos. Primero, para mí, modestamente, pero con toda firmeza, Meditaciones del Quijote es una interpretación de la cultura. De la cultura, en ese caso española, se puede interpretar como un ejercicio de filosofía de la cultura y una interpretación de la cultura. No me resisto a comentar lo que han escrito algunos críticos, ensayistas y filósofos penetrantes. Y es, por ejemplo, cómo ha sabido desarrollar los temas de Meditaciones del Quijote esa gran pensadora que fue María Zambrano. Las Meditaciones del Quijote en España, sueño y realidad, y cómo Ortega, pero eso no es el momento, porque si no, esto amenazamos con dar 3 conferencias en una, pero solamente apuntarlo, un intento de Ortega, no por encubierto menos palpable, de saldar algunas cuentas pendientes con Unamuno. También lo podemos encontrar en las reflexiones de Meditaciones del Quijote. También algunos aspectos que señalará sin duda Francisco Castañón, pero el propio Ortega explícitamente señala que uno de sus leitmotiv, uno de los aspectos que desea tratar es la forma de romper las cadenas que esclavizan a las ideas. Quiere ir más allá, trascender ese aspecto. Y por no tocar más que un último aspecto, señalar que también en el regeneracionismo de Ortega y en su posición política en el momento en que escribió las Meditaciones del Quijote, el problema que es ¿qué es España? ¿A dónde vamos los españoles? ¿A qué podemos llamar en España? Es otro de los aspectos al que dedica algunas páginas, pero que forma parte indudable de su intento de desarrollo de esta idea. Y la última cuestión, para dar la palabra a Francisco Castañón, es que Meditaciones del Quijote es un libro que tiene un gemelo, y ese gemelo es los ensayos de estilística que que escribió y publicó poco más tarde, y que uno y otro se van comunicando, tienen como pasadizos secretos y tal vez forman parte de un corpus único dividido en 2 formas de presentarse. Pues disculpen ustedes porque quizás se me ha ido un poquito más allá de la breve presentación, y les dejo en compañía de quien es protagonista esta noche, del conferenciante, del ensayista, periodista y escritor Francisco Castañón. Bueno,
Pues buenas tardes. En primer lugar, quisiera darles las gracias por su asistencia a la celebración de esta conferencia convocada para hoy dentro de los actos programados por el Ateneo con motivo de la conmemoración del 4º centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. En ella presentaré ante ustedes una serie de reflexiones y consideraciones sobre el libro Meditaciones del Quijote, como ya se ha comentado, escrito por don José Ortega y Gasset. Quiero dar las gracias también al presidente Enrique Tierno por presidir este acto y sus amables palabras, así como al vicepresidente Antonio Chazarra, a los dos mi más sincero agradecimiento por alentarme a pronunciar esta conferencia en un momento personal muy arduo y complicado. A todos ustedes, de nuevo, gracias. Espero no defraudar sus expectativas. Como ya se ha dicho, es muy difícil la magnífica presentación que ha hecho tanto Enrique Tierno como Antonio Chazarra. Se han apuntado ideas que creo que completan lo que yo voy a decir a continuación, ¿no? Aunque es muy difícil, efectivamente, como también se ha dicho, no tocarnos cuando se habla de las meditaciones del Quijote, porque esta obra es un catálogo de reflexiones, de ideas, de pensamientos que va saltando línea tras línea, párrafo tras párrafo. Entonces, es complicado hacer la autopsia a este libro, muy complicado. Pero bueno, entremos en materia. Hace un siglo vieron la luz las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset. El libro, editado por Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, salió de los talleres de la Imprenta Clásica Española el 21 de julio de 1914, una semana antes de que Europa y luego el mundo se enzarzara en una contienda bélica cruenta y terrible, como no se había conocido hasta entonces. Me parece importante esta observación para situar la obra en su contexto histórico. De esta forma, al tiempo que se iniciaba la Primera Guerra Mundial, la primera obra principal de un joven Ortega, Meditaciones del Quijote, daba comienzo su andadura en la República de las Letras y, si se puede decir así, en el arduo territorio de las ideas. Una ópera prima, cierto, de fácil lectura, pero de una singular y elegante complejidad. Un libro de filosofía en el que cristalizó, entre otras cuestiones, una de las aseveraciones fundamentales del pensamiento orteguiano, como veremos después. Un libro de filosofía, sí, pero también, a mi juicio, un libro de poesía, porque en ocasiones la prosa puede estar cargada de poesía y la prosa de estas meditaciones, como apuntó en su día Julián Marías, fluye como un río de agua transparente, se va de evidencia en evidencia, de claridad en claridad, empujado por la corriente acariciadora de las imágenes. En todo caso, este libro, que algunos consideran ha sido sometido a una sobreinterpretación, es un proyecto inconcluso, como también se ha mencionado ya. Las meditaciones que podemos leer son menos de la mitad del libro que estaba programado, que estaba planificado y que Ortega había anunciado. 10 eran las meditaciones que el filósofo pretendía realizar, de las cuales tan solo llegaron a publicarse el primer tomo, que contiene la meditación preliminar y la meditación primera, con el subtítulo Breve Tratado de la Novela, acompañadas, o mejor dicho, precedidas por un prólogo, que, si bien en su momento pudo tener vocación de pórtico del libro, en este momento hay que considerarlo como un texto fundamental para acercarnos y entender el sentido de las meditaciones.
ni tan siquiera las meditaciones prometidas por el autor, que incluso ya tenían título, Cómo Miguel de Cervantes solía ver el mundo y el alcionismo en Cervantes, como ha mencionado el presidente, las cuales hubieran completado las meditaciones relacionadas con el Quijote, tampoco llegaron a ver la luz. Es posible que el hecho de que las meditaciones nunca fueran completadas, que tras ellas se abra el vacío y al mismo tiempo una nueva forma de filosofar, haya llevado a ese exceso de exégesis, de comentario, de intentar hallar el numen de este libro. Recordar aquí el intento de reconstruir el proyecto de las meditaciones orteguianas que quiso llevar a cabo el hispanista y profesor estadounidense Inman Foss en su edición Meditaciones sobre la literatura y el arte, que tenía un curioso subtítulo en paréntesis: La manera española de ver las cosas. Sin embargo, ese esfuerzo interpretativo no parece que haya logrado saciar la agitación intelectual que genera el libro y poner algo de armonía en las preguntas que nos asaltan tras la lectura de la obra. Hoy, sinceramente, tampoco creo que lo logremos aquí, aunque desde luego yo les invito a intentarlo. Sin duda disfrutarán ustedes haciendo el camino, pues son tantas las ideas y las imágenes dignas de análisis que nos propone su autor, que para aquellos que gusten explorar la filosofía de Ortega, como diría el profesor Chazarra, este libro es una fiesta. El objetivo de este libro, como anuncia su título, es meditar sobre el Quijote. Sin embargo, en sus páginas, Ortega no entra a diseccionar en profundidad la obra más universal de Miguel de Cervantes, como sería de esperar. Tampoco la toma como excusa para componer elevadas disquisiciones sobre ese loco genial que es el hidalgo manchego, morador de un lugar cuyo nombre no debe ser pronunciado. A pesar de ello, por paradójico que pueda parecer, nada de esto ha sido obstáculo para que las reflexiones y observaciones que encierran las meditaciones hayan sido tenidas muy en cuenta, en especial por aquellos que han querido conocer y estudiar la figura y la producción literaria de Cervantes. ¿Qué es entonces lo que lleva a Ortega a fijar su mirada en Don Quijote de la Mancha? ¿Por qué no otra obra, otro libro u otro personaje del extenso catálogo de la historia de nuestra literatura? El propio Ortega nos facilita varias respuestas. En primer lugar, porque para nuestro filósofo, Don Quijote es un libro, según sus palabras, verdaderamente profundo. De hecho, Ortega llega a expresar sus dudas sobre la posible existencia de otro libro español como el Quijote que alcance una profundidad tan extraordinaria. En este sentido, el adjetivo profundo debemos entenderlo, en mi opinión, como sinónimo de hondura intelectual y capacidad de construcción de un pensamiento de amplio calado. En definitiva, al talento de Cervantes para internarse como ningún otro autor en el sentido universal de la vida. Existe además en las meditaciones otro aspecto de Don Quijote que creo imprescindible resaltar. Se trata de la visión del Quijote desde la óptica de la circunstancia española, de Don Quijote como nexo de unión en el que los españoles coinciden y la clave de su destino común. Por ello, el Quijote es para Ortega el libro donde se puede encontrar la España que pudo ser, esa España que antes de y durante Cervantes no consiguió solidificarse en el Renacimiento, en nuestro siglo de oro, ni tampoco más tarde, después de Cervantes, durante la Ilustración o a lo largo del convulso siglo XIX. El Quijote
Es, por tanto, la llave maestra que nos conduce a la realidad española, y cuando nos topamos con esa España que pudo ser, como observa Ortega, hallamos inevitablemente lo que Julián Marías llamó después la España posible. Hacer aquí una observación, porque es difícil seguir a Ortega a día de hoy sin encontrarse a Julián Marías. Por eso, en mi disertación hay varias apostillas de Julián Marías, que, como todos sabemos, es pues, el pensador, el filósofo que más ha seguido, por motivos académicos y de otra índole, la filosofía de Ortega. Bien, como decía, una España posible, periódicamente frustrada, que en sus diversas tentativas históricas de salir adelante ha querido siempre desterrar el impulso cainita que parece dominar nuestra coexistencia desde antiguo y construir un proyecto de convivencia. Esa España posible que aún hoy sigue pendiente y que para Ortega se adivina entre aventura y desventura del hidalgo manchego. Aquí me van a permitir que me desvíe para traer a colación a un poeta que también vio en el Quijote la metáfora de España. Me refiero a León Felipe. No sé si el poeta hizo suyas las reflexiones orteguianas, pero sí coincide con Ortega en que Don Quijote no es una entelequia y describió a Don Quijote como un poeta activo y de trasbordo. Un poeta que se diferencia, según León Felipe, de todos los demás poetas ordinarios del mundo, en que quiere escribir poemas no con la punta de la pluma, sino con la punta de la lanza. Para el poeta zamorano, España entra en la historia cuando aparece Don Quijote, pronunciando por primera vez la palabra justicia en el campo de Montiel. Y cuando Don Quijote dice justicia, va más allá. Estamos hablando de justicia social. Por eso, León Felipe, apoyándose en la lanza manchega de Don Quijote, concluye que el problema de España es una cuestión muy vieja y viene muy de lejos. Nada tiene que ver con las derechas o las izquierdas. Es algo que hunde bien hondo sus raíces en la historia. Pero sobre todo, vuelvo a Ortega, Ortega busca en las meditaciones del Quijote aproximarse a la manera cervantina de ver las cosas. Cervantes es para el filósofo una experiencia fundamental. Por ello quiere entender a toda costa cómo funciona, cuál es el mecanismo del estilo de Cervantes, el código Cervantes. Comprender esa forma de acercarse a las cosas es para Ortega la clave. Tras ella se halla nada más y nada menos que una inquebrantable solidaridad, un estilo poético, una filosofía, una moral, una ciencia y una política. Por ello, considera que comprender radicalmente a Cervantes y el Quijote, conectándolo con la realidad, solo puede hacerse a través de la filosofía. En las meditaciones del Quijote, Ortega quiere realizar un estudio del quijotismo. Ese es su propósito, aunque desde el primer momento advierte que su quijotismo nada tiene que ver con la mercancía que bajo tal nombre se utiliza en el mercado, cultural o no. Establece así una distinción significativa entre Don Quijote como libro y Don Quijote como personaje que da título al libro. De este modo, a nuestro filósofo no le interesa en este caso, para estas meditaciones, el quijotismo del personaje. Ortega va tras el quijotismo del libro. Para Ortega, la figura de Don Quijote ha tenido un peso específico, tan extraordinario, que ha desviado la atención sobre el libro mismo y, en consecuencia, sobre el propio personaje. No se puede, observa Ortega, considerar aisladamente a Don Quijote de la obra que protagoniza.
Critica, por otra parte, a quienes con unas u otras razones se oponen al quijotismo o están a favor de ser Quijotes como una actitud ante la vida, sin atender a que el Quijote es un individuo de la especie Cervantes. Así califica Ortega al Quijote, al personaje. Así las cosas, para Ortega, el verdadero quijotismo no es el del Quijote, por singular que pueda parecernos, sino el de Cervantes. Pero cuidado, no se trata del quijotismo del Cervantes biográfico, sino del Cervantes que se vuelca en el libro, en su obra inmortal. Por ello, las meditaciones no entran a descubrir los secretos que guarda el Quijote, sino que pretenden, desde la franqueza, entender a Cervantes. El cervantismo es la clave para Ortega. La distinción entre el quijotismo del personaje y el quijotismo del libro, así como entre quijotismo y cervantismo, tienen varios antecedentes cercanos a la formulación de Ortega. Unamuno, en 2 ensayos publicados en 1905, sobre la lectura e interpretación del Quijote y sobre la erudición y la crítica, respectivamente, así como en su vida de Don Quijote y Sancho, atisba esta distinción para quedarse con el quijotismo del personaje, de Don Quijote, incluso a expensas de Cervantes. Ortega y Unamuno coinciden tan solo en la necesidad de deshacerse del cervantismo erudito, de las visiones eruditas del cervantismo. Pero Ortega, a diferencia de Unamuno, prefiere, como ya he dicho, el quijotismo del libro y sobre todo resaltar la figura de Cervantes como inventor del Quijote. Lo cierto es que, hasta la llegada de las meditaciones del Quijote de Ortega, no había habido muchos intentos de penetración intelectual del Quijote, y tras ellas, como comenta Américo Castro en 1925, exceptuando algunos trabajos de Menéndez Pelayo, tampoco puede encontrarse muchas aproximaciones dignas de mención que influyan en el concepto del Quijote. En las meditaciones del Quijote nos situamos en el kilómetro cero de la magna obra de Ortega y Gasset, de toda su magna obra. Tal es así que en este libro es donde va a aparecer por vez primera el axioma que será eje esencial de la filosofía de Ortega, una de las aportaciones más brillantes a la filosofía occidental contemporánea y por la cual es conocido popularmente. Me refiero a su frase: yo soy yo y mi circunstancia. Es verdad que la primera vez que se acerca al concepto circunstancia es en un artículo escrito en 1911, pero será en las meditaciones donde esta reflexión alcance la categoría de máxima filosófica y donde define circunstancia como las cosas mudas que están a nuestro próximo derredor. En este punto daré un salto en el tiempo para regresar a 1946, a este mismo salón de actos, cuando el 4 de mayo de aquel año de posguerra, Ortega y Gasset pronunció su conferencia titulada Idea del teatro para inaugurar una nueva etapa de esta institución, cuando recuperó el nombre que le había sido hurtado y volvió a llamarse Ateneo de Madrid con todos sus calificativos científico, literario y artístico. En 2 ocasiones mencionó Ortega en aquella conferencia sus meditaciones escritas 30 años antes. La primera para explicar que en un momento dado, en el retablo de Maese Pedro, Don Quijote deja de ser espectador y se transmuta él mismo en personaje teatral, como lo que al tomar lo que sucede en el mundo imaginario de la escena llega a ser realidad y destruye su fantasmagoría. Dice así Ortega: y allá va, tras la mágica cola blanca del caballito de cartón donde galopa Melisendra. Melisendra es el ensueño. Allá va el alma incandescente de Don Quijote, y tras su alma va su cuerpo, y con su brazo el heroísmo absurdo, pero auténtico y tajante de su espada. La segunda vez que hace referencia a las meditaciones en aquella conferencia, lo hace para explicar a qué denomina él circunstancia.
Y dice así: somos vida, nuestra vida, cada cual la suya, pero eso que somos, la vida, no nos la hemos dado nosotros, sino que nos encontramos sumergidos, y es en ellas justamente cuando nos encontramos con nosotros mismos. Vivir es hallarse de pronto teniendo que ser, que existir en un orbe imprevisto, que es el mundo, donde mundo significa siempre este mundo de ahora. En este mundo de ahora podemos, con cierta dosis de libertad, ir y venir, pero no nos es dado previamente el mundo en el que vamos a vivir. Este nos es impuesto, con su figura y componentes determinados e inexorables. Y en vista de cómo es él, tenemos que arreglárnoslas para ser, para existir, para vivir. Por todo esto, confiesa Ortega aquella tarde de mayo de 1946 en este salón donde aún resuena la voz del egregio maestro de filósofos y pensadores, por todo esto, digo, él llama al mundo, a esta configuración del mundo que acabo de describir, la circunstancia. En relación con estos planteamientos en las meditaciones, se apunta también otra cosa importante a mi juicio, una teoría del héroe cotidiano. Don Quijote es el paradigma donde confluyen heroísmo y tragedia, aunque Ortega tiene buen cuidado en advertir que casi todos, de alguna forma, ejercemos de héroes. El heroísmo no está reservado a determinados momentos de exaltación, también al discurrir corriente de nuestras vidas. Al fin y al cabo, como expresa Ortega en otro ensayo, en Ideas y Creencias, vivir es tener que habérselas con algo, con el mundo y consigo mismo. En Don Quijote, la vida humana se muestra tal cual, sin nada que la recubra o disfrace. Esto es de interés para Ortega y le proporciona, según apunta Marías, la justificación metódica de las meditaciones, entendidas como una primera aproximación a una teoría metafísica de la vida humana. Se ha dicho de las meditaciones que ya en su prólogo se plantean dos objetivos. Por un lado, elaborar una doctrina, o más concretamente una filosofía. Por otro, una acción histórica, un intento de construir una nueva España. No sé si es demasiado pretencioso. En todo caso, fue una idea y en la realidad un proyecto inacabado. Como su propio autor nos indica, son ensayos de amor intelectual, trabajo del oficio del ideador. Y aquí conecto con lo que ha comentado antes el profesor Chazarra sobre si Ortega debe ser considerado escritor o filósofo. Él mismo, en algún sitio de estas meditaciones, se llama a sí mismo, como he dicho, ideador. Ortega va a realizar igualmente en sus meditaciones una crítica ácida, pero constructiva, a los españoles de su tiempo, a los españoles como sociedad, al español colectivo. Yo sospecho, escribe, que merced a causas desconocidas, la morada íntima de los españoles fue tomada hace tiempo por el odio, entendiendo por morada íntima la estructura de nuestra convivencia nacional y por odio un afecto que conduce a la aniquilación de los valores. La crítica sostenida da un paso más cuando hace el siguiente reproche. Los españoles ofrecemos a la vida un corazón blindado de rencor y las cosas, rebotando en él, son despedidas cruelmente. Hay derredor nuestro, desde hace siglos, un incesante y progresivo derrumbamiento de valores. Frente a ello, Ortega esgrime un arma para contrarrestar este estado de cosas, el afán de comprensión, haciendo una llamada a realizar un esfuerzo para comprender al enemigo, al que enarbola una bandera distinta a la nuestra, a huir de los dogmas morales, de las actitudes morales rígidas y a mantener abierto nuestro juicio a las exigencias de la veracidad. El rencor ignominioso y absurdo inoculado en nuestra convivencia nos lleva a pensar que el enemigo, nos dice, no tiene ni un adame de razón ni una tilde de derecho. Recupera a un pensador del siglo XVIII, José de Campos, para decirnos que la verdadera tolerancia es la lucha con un enemigo a quien se comprende. Estas palabras, dichas a finales de la primera década del siglo XX, supongo que resonarían también a finales de la década o a mediados de la década de los 30, ¿no?
porque esto conecta, a mi juicio, con una cuestión interesante, y es hasta qué punto en España los conciliadores, la tremenda tarea de los llamados conciliadores, que han estudiado a algunos historiadores, como el caso de Escudedo y otros, precisamente ha quedado solapada, ha quedado en una tremenda niebla por estas ideas que acabo de comentar, que pronuncia Ortega en sus meditaciones. En todo caso, dice, el mayor enemigo, o en todo caso afirma, el mayor enemigo de todo esto son las llamadas moralidades perversas, donde él mete en ese saco a las llamadas morales utilitarias. Bueno, como decía, son muchas las ideas que van apareciendo en las meditaciones, y entre ellas aparece también la distinción entre comprender y saber, que es otro ámbito de reflexión, otra puerta que abre Ortega para ir componiendo su paisaje filosófico. En la actualidad, esta diferenciación ha sido profusamente estudiada y debatida, considerándose un aspecto relevante del conocimiento. Sin embargo, en 1914, esta separación conceptual era aún muy tenue. Para Ortega, la erudición es la acumulación en la memoria del mayor número posible de noticias. Sin embargo, solo a través de la teoría se produce la comprensión. Pasar del mero saber a la comprensión nos conduce a la significación de los hechos, a una perspectiva del mundo. En esta línea, las meditaciones no contienen erudición, sino, como su autor indica, filosóficos deseos, para ofrecernos modi res considerandi, posibles nuevas formas de mirar las cosas, invitaciones al ensayo, a jugar con la prueba y el error, a experimentar con perspectivas sobre la realidad. Precisamente por eso, para poder dibujar una perspectiva completa de la realidad, Ortega habla muy frecuentemente en las meditaciones de las cosas mínimas, que se entreveran con asuntos, digámoslo así, de relevancia. Pero el filósofo hace esto con mucho cuidado, para no confundir lo grande con lo pequeño. De este modo se va forjando, como el herrero modela el metal en su yunque, ese concepto capital de su filosofía, al que hemos aludido antes, la circunstancia, las cosas menudas que como un microuniverso nos circundan sutilmente. Prestar atención a las circunstancias es algo novedoso. Ortega considera que uno de los cambios más significativos del siglo XX en relación con el siglo XIX fue precisamente el cambio de sensibilidad sobre las circunstancias. La sociedad decimonónica no prestó la atención requerida, según Ortega, a lo inmediato y momentáneo de la vida. Los problemas de la vida social fueron relegados por completo a un segundo plano. Los problemas de la vida social relegaron por completo a un segundo plano los problemas de la vida individual. Esto le llevará a afirmar en 1922, en El Espectador, que el arte supremo será el que haga de la vida misma un arte. Convivir es vivir, rezaba hace tiempo un eslogan institucional para el fomento de la convivencia. Ortega ya nos advertía que la forma soberana de vivir es convivir, y una convivencia cuidada, como se cuida una obra de arte, sería la cima del universo. Regresando una vez más al prólogo de las meditaciones, nos deja claro que vida individual, lo inmediato, la circunstancia, son diversos nombres para una misma cosa, aquellas porciones de la vida de las que no se ha extraído todavía el espíritu que encierran, el logos. Entonces, lo individual alcanza un sentido fundamental, lleno de significado, sobre todo en el acto creador que nace del interior más profundo del individuo. Las ideas van saltando en el libro, en las meditaciones. Se inician temas que luego tendrán desarrollo en el pensamiento de Ortega. Derivar de la vida misma todas las realidades humanas y concretamente la cultura, la raíz de lo que el ser humano hace y crea, es su propia vida en su inmediata realidad, y la elaboración humana de sus necesidades, lo que el hombre hace con ellas, eso es lo que al final, como colofón, define Ortega como cultura. Por otro lado, la perspectiva.
La perspectiva es un elemento esencial de las meditaciones. Y esa perspectiva consiste, en primer lugar, en el ser definitivo del mundo. O dicho de otra forma, el ser definitivo del mundo no es materia ni alma, no es cosa alguna determinada, sino simplemente perspectiva. La perspectiva es decisiva, como uno de los componentes de la realidad. Para ir finalizando, decir que Ortega, el celtíbero del Escorial, como fue llamado en alguna ocasión, inicia esta sinfonía inacabada, que son las meditaciones del Quijote, observando los robles y fresnos de la finca de la Herrería, una finca que bordea el gran monasterio que se alza en la emblemática localidad de la Sierra del Guadarrama. Hay poesía en el preámbulo de la meditación preliminar con la que comienza el libro, donde encontraremos, según apunta su autor, pensamientos surgidos una de esas tardes de fugaz primavera guadarrameña. A partir de aquí aparecen las ideas frutos de la inspiración vernal y con ellas la crítica. Propone Ortega una nueva idea de la realidad, partiendo de la metáfora del bosque que ha mencionado el profesor Chazarra, el bosque que huye de nuestros ojos, el bosque en el que es necesario internarse para tomar conciencia de la realidad invisible que esconde el propio bosque. Dicho de otra forma, hacer el esfuerzo de ver las cosas que están ocultas detrás de las cosas. Así, entre arroyos y oropéndolas, Don Quijote, tan profundo como un bosque, se va convirtiendo en el catalizador de la realidad, en un libro máximo, en un libro escorzo, lo llama Ortega. Y dicho esto, pasa a ejercer la crítica partiendo de un momento de la historia de España en la que, siguiendo al filósofo, no se quería reconocer la profundidad del Quijote. Una época en la que el corazón de España dio el menor número de latidos por minuto, la Restauración. Un periodo que califica como un panorama de fantasmas y Cánovas el gran empresario de la fantasmagoría. Ortega denuncia la ceguera cultural, intelectual de aquella España, que fue incapaz de situar a Cervantes en el lugar destacado que le correspondía, mezclando a Cervantes, cito textualmente, con frailecicos místicos, con nuestros dramaturgos torrenciales, con nuestros líricos desiertos sin flores. Describe así esa ceguera cultural que en aquel momento impidió hacer una lectura inteligente del Quijote. Como el Quijote, Ortega, en su itinerario por las meditaciones, también va enderezando tuertos y desfaciendo agravios. Así, tras aclarar lo que a su juicio es un error de bulto, que lo que se denomina cultura latina no existe como tal, sino que se trata simple y llanamente de cultura mediterránea, llegamos al empleo y al dominio de las artes plásticas como un rasgo de nuestra cultura del que Cervantes es un aventajado heredero para Ortega. Por ello, explica Ortega, las descripciones de Cervantes son magistrales. Podemos hallarlas incorporadas sutilmente a la narración, de forma que los colores, los sonidos, la corporeidad de lo que describe se forman de forma tan magistral, como digo, que ha merecido, entre otros, por los aplausos de Flaubert, Balzac y otros autores de calado. Así, paso a paso, Ortega, de la mano del Quijote y de Cervantes, va dando entrada a los diversos enunciados que forman parte de este libro y del proyecto que son las meditaciones, y que, para finalizar, podrían resumirse en esa media docena de enunciados que de alguna manera ya se han comentado aquí, pero que voy a exponer para ir finalizando. Estos son, la preocupación nacional, el interés por la reforma moral de nuestra sociedad, el ideal de la humanidad implicado en el orden moral, una nueva filosofía de la vida, una visión intuitiva de esa vida desde su plasmación en la novela y, por fin, la acción educativa que traslade el nuevo orden al cuerpo del país a través de las acciones sociales de la formación, la literatura, el ensayo y la divulgación. Como colofón, quisiera destacar brevemente
que Don Quijote es, más allá del personaje, un concepto, un modo de ser español y, por qué no, de ser universal, en el que merece la pena seguir profundizando. La figura de Cervantes bien requiere del mismo y continuo esfuerzo, a mi entender, de seguir profundizando y actualizando dicha figura. A diferencia de Shakespeare, como nos dice Ortega, que se explica siempre a sí mismo, Cervantes no lo hace. No lo hace ni como personaje histórico, ni lo hace tampoco en su libro más universal. En todo caso, todas estas reflexiones que nos dejó Ortega en sus meditaciones del Quijote, si algo nos dice es que España tiene una gran materia prima, que es la cultura, nuestro patrimonio cultural e intelectual. Y aprovechando este centenario de Cervantes, espero que, como se dice ahora, podamos seguir poniéndola en valor por mucho tiempo y seguir trabajándola y desentrañándola para futuras generaciones. Muchas gracias, nada más, muy amables. Gracias. Sí, muchas gracias, Paco. Bueno, como es costumbre en la casa, por favor, preguntas. Ustedes tienen la palabra para preguntar o para exponer su opinión o para las dos cosas. Sí, por favor, pues no veo apenas desde aquí. Bueno, yo quisiera felicitar a la mesa, felicitar al ponente ha sido para mí muy bonito recordar, cuando ha recordado el ponente, que en el año 46, hace ahora 70 años, el propio Ortega y Gasset dio una conferencia en ese mismo lugar donde está sentado. Para mí esta obra de un joven de 31 años que dice que durante 10 años ha estado preso en el neocantismo, en las enseñanzas de Nathorp y Cohen en la Universidad de Marburgo, como se ha comentado, y que se abre en ese momento a toda la realidad que yo creo que en España, en la generación del 14, era muy consciente de que tenían que empezar los cimientos para hacer una filosofía propia. Yo creo que a eso obedece esta obra, donde está in nuce el raciovitalismo orteguiano, y como ha dicho el profesor Chazarra, yo creo que en definitiva es filosofía de la cultura. Solamente quería, aparte de felicitaros, hacer estas pequeñas reflexiones de un lector de Ortega. Pues muchas gracias, Carlos. Por favor, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Allí veo un brazo levantado. Ahí hay otra vez. La señora, si es tan amable. Muchas gracias por la magnífica conferencia y las introducciones que no han desmerecido. Dicho esto, me han sugerido bastantes ideas, por ejemplo, que tienen que ver con otros poetas y además filósofos. Hay concomitancias, hay constantes, ¿no? Y por no extenderme, sí preguntaré lo de Unamuno y Ortega en el aspecto del cervantismo. La teoría literaria más moderna no aclararía, primero preguntar por quién se decanta, como más real o más plausible, el ponente o cualquiera de ustedes, de los tres, me podrían contestar. Y segundo, si la teoría literaria más moderna no despejaría la incógnita al distinguir entre el autor o narrador identificado con uno de los personajes o ausente o constantemente distante o identificándose. Porque yo creo que ahí está la clave, en la teoría literaria, para ver un poco dilucidar esa controversia que había entre Unamuno y Ortega. Me gustaría, si pudieran, qué sé yo, decir algo al respecto. Pues adelante, tomad la palabra vosotros. Sí, bueno, mira,
En cuanto, supongo que te refieres al tema de la conceptuación del quijotismo, cervantismo, las dos vertientes que coge cada uno, ¿no? Yo creo que eso es un debate que tiene, en mi opinión, un contexto determinado, que es ese principio del siglo XX en el que se están estableciendo determinados conceptos en relación con la obra del Quijote, ¿no? Yo creo que hoy es más complicado hacer esa separación, porque han intervenido a lo largo de estas últimas décadas pues otros autores que han ido intentando pues desentrañar lo que es quijotismo, lo que es cervantismo, ¿no? Pero si me preguntas, yo creo que la idea de Ortega, yo me acomodo más a la idea de Ortega, personalmente. Tiene que ver más con el trasfondo tanto de lo que es el personaje del Quijote como como dice él, las circunstancias españolas, ¿no? Entonces yo creo que la idea es intentar ir caminando hacia dónde nos lleva esa obra, porque es que es como decía un poco al final, o sea, el Quijote no sabemos tanto del Quijote como creemos. Es decir, es una obra que requiere no una sino muchas lecturas y que, como bien además expone el propio Ortega, es como decía al final, Shakespeare se está explicando permanentemente a sí mismo, Cervantes no lo hace. Cervantes no lo hace. Los motivos pueden ser motivos personales, pueden ser motivos históricos, pueden ser las dos cosas. Pero desde luego él diseña un personaje, el Quijote, que está lleno de claves. Ahora, también es verdad que es difícil analizar ese personaje sin lo que Ortega denomina, por eso como he comentado aquí, lo que podríamos llamar ahora, o sea, con terminología de ahora, el código Cervantes, ¿no? O sea, el cervantismo. Es difícil, ¿no? Entonces, la versión de Unamuno yo creo que es más regeneracionista, ¿no? Viene más del regeneracionismo del XIX. Y la visión de Ortega, a mi juicio, es más moderna. Pero si es tan amable, hable del micrófono, porque si no, le pasa el micrófono, que si no, no se graba y están grabando la... Muchas gracias. Si fue Ortega quien dijo que a los 40 años cada cual es responsable de su cara, yo creo que fue Ortega quien lo dijo. Pues, ¿le consta? Y si así fuere, es que entraría en contradicción con la circunstancia, ¿no? Porque como que la responsabilidad es más individual que la circunstancia, ¿no? Pues no sé decirte, la verdad es que eso no recuerdo. Pero desde luego lo que sí, yo este libro lo leí hace mucho tiempo y ahora cuando he tenido que volver a releerlo para hacer estas reflexiones que he realizado esta tarde aquí, sí me ha parecido muy interesante esta idea de la circunstancia, ¿eh? Es una idea en la que merece la pena ahondar y desde luego lo que me parece todavía más llamativo es que fuera tan novedosa a principios del siglo XX. O sea, es que es una idea extremadamente novedosa que además abre, como he comentado antes, una línea de pensamiento que no se había abierto hasta entonces en Occidente, ¿no? en la Europa occidental, ¿no? Bueno, en Europa occidental oriental, vamos, no sé, es una línea, digamos, casi de vanguardia, vamos. Ana, solamente quiero en un minuto decir un par de cosas. Primero, la pregunta en sí es ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Se parece, pero después, cuando un pensador o una pensadora, un filósofo o un crítico se adentra en Cervantes, hay un crítico muy interesante que ha dicho que lo que hace es colocarse ante un espejo y dar una dimensión y proyectar el ser de sí mismo. Tenemos el ejemplo de Cervantes en Unamuno, hoy hemos visto Cervantes en Ortega, se puede rastrear perfectamente la presencia de Cervantes en María Zambrano, se puede hacer ver qué representa Cervantes para Américo Castro y
cerrará este ciclo de actos conmemorativos del 4º centenario de Cervantes el presidente de la Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva, que dará su versión de lo que significa para él Cervantes. De modo que Cervantes es un escritor, pero también es un símbolo, también es un creador y también es un paradigma de identidad. Y cada persona, cuando trabaja un aspecto esencial de la obra cervantina, se coloca ante un espejo y se proyecta. Mira, de todas formas sí me gustaría añadir una cosa. Todas las reflexiones que va haciendo Ortega sobre el Quijote y sobre Cervantes, sobre quijotismo y cervantismo, al final uno tiene la sensación cuando termina de leer este libro que está todo muy deslavazado, muy deslavazado. De hecho, a la hora de escribir estas reflexiones que yo he comentado aquí esta tarde, que yo he expuesto aquí esta tarde, tenía yo esa misma sensación de mis propias reflexiones y he intentado ir siguiendo, para hacerlas puntualmente, el orden que más o menos llevan en el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que esta obra, como se ha dicho en la presentación, necesitaba una prolongación, necesitaba terminarse. Y entonces, por decirlo de alguna manera, es como un retablo inacabado, pero no como un retablo, pero el retablo no tiene un trozo, sino como tiene como pequeños trozos repartidos, ¿no? Entonces estamos como, o por poner otra figura, ante un puzzle donde tenemos piezas que se han tirado sobre la mesa, pero en algunos casos están colocadas y en otras simplemente están ahí, ¿no? Para terminar de colocarlas, para encontrarles su hueco. Entonces el problema está en que es complicado hacer una reflexión o un discurso ordenado de un libro desordenado, pero a la vez lleno, repleto continuamente de ideas, de conceptos que van saltando y saltando y saltando permanentemente en la lectura del propio libro. Es un libro difícil, es un libro de muy fácil lectura, como se decía al principio, pero es un libro tremendamente difícil. Bueno, de hecho, esta edición, por ejemplo, de Cátedra, que está comentada por Julián Marías, yo creo que el libro, hay más texto de Julián Marías que de Ortega. ¿Entiendes? Hay más texto de Julián Marías que de Ortega. Lo que pasa es que el texto de las citas bibliográficas suele venir en tipografía más pequeña, ¿no? Pero decir, hay casi más texto del comentarista, del que hace la edición, que del propio autor. Sí, muchas gracias. Veo un brazo nada más levantado todavía. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por nuestro presidente Enrique Tierno, nuestro vicepresidente Antonio Sazarra, por iluminar y dar frescor a esta docta casa y traernos al periodista y erudito Francisco Castañón. Bien, su última palabra, Castañón. Hay que seguir profundizando, qué duda cabe, porque del Quijote nada de nada. Hablemos de Ortega. Ortega, ese muchacho que nace vive a 50 metros del Retiro, por razones de salud va a Málaga. Y se cría en Málaga en los jesuitas. Y seguramente por aquellos jesuitas, cuando esa España está llena de directores espirituales y de muchos germanófilos, que eso son palabras del presidente, pues recala también en Alemania para colmo. Bien. Ese librito, qué duda cabe, pues es una instrumentalización de Cervantes, en una palabra, como han hecho tantos y seguirán haciendo por los siglos de los siglos. Es una instrumentalización. No entra en Cervantes, en el Quijote. El Quijote ya es hora, para pronto que es tarde. Hay que decirlo. Las dos partes del Quijote están patrocinadas por un duque de Lerma y el otro un conde de Lemos, judíos, de Béjar y de Lerma, judíos para más señas. El segundo de ellos que se compró un cardenalato para no acabar en la hoguera, por aquello de él. Cervantes le tenía mucho miedo a su Quijote,
porque su Quijote es una bola, es una bombarda de fuego, es un fuego griego contra lo que les puso a todos mirando Pantequera, el Concilio de Trento, el Concilio de los jesuitas. El Quijote es una denuncia, es erasmista, que duda cabe, El Quijote es una denuncia, es un libro peligroso, a tal punto de que el mismo Cervantes no se atreve a decir a menudo que lo ha escrito él, lo ha escrito un tal Sidi Ahmed Benengeli, un arabista, se lo ha encontrado en Toledo, y ese Sidi Ahmed Benengeli, y a menudo Sancho le dice, oye, ¿y ese berenjena? Sancho, amigo Sancho, no digas berenjena, di Benengeli. Bien, pero vamos al grano, El Quijote a tal punto es una tea contra la religión que él le quiso poner Pijote, porque Cervantes estuvo en barco también, y se llevó 2 arcabuzazos y otro en el brazo izquierdo, afortunadamente en la mano izquierda, que estaba muy mal el hombre. Y en un barco de aquella armada invencible, bueno, no la invencible, la de Lepanto, que también fue un poco parecido, que hay que decir todo, a proa de aquellas naves va una pieza de artillería que se llama pijote, o cipote, pijote, como quieran, que es muy agresiva. El Quijote es un libro agresivo, profundamente agresivo contra la religión. Y es hora ya de dejar de instrumentar. Bueno, claro, a Ortega le viene muy bien, porque claro, está exponiendo sus circunstancias, su filosofía, su paso por Husserl, por Alemania, pero no hay nada del Quijote ahí. El Quijote hay que seguir y profundizar, como usted ha dicho muy bien, profesor Castañón, hay que seguir profundizando. El Quijote, no tenemos ni idea todavía del Quijote, miren, un ejemplo parecido, Víctor Hugo. Víctor Hugo, cuando escribe Los Miserables, que se crió en España, se crió aquí, en este barrio, toda su adolescencia, le puso miseria. Pero claro, eso sonaba, aunque es latín, porque era sobrino e hijo de 2 catedráticos de latín, le pone miseria, pero suena muy español, porque Los Miserables es España. Y en Los Miserables mete 40 hojas para hablar de Notre Dame de París. ¿Dónde la leche? Don Gaspar, yo le rogaría para despistar, pero es España. Y el Quijote es España. Claro, Américo Castro, León Felipe, son exiliados. Pasaron por esta casa, qué duda cabe, en esa escalera que hemos habilitado y que hemos limpiado. Había ahí grafitis de Max Aub, había grafitis de Américo Castro. Todo eso se ha borrado y se ha puesto mucho letrero. Por favor, que vaya terminando, porque no parece justo tanto. El Quijote, Lucinda, Dulcinea. Dulcinea es Lucinda, que ha visto la luz sine concubitum, que ha nacido sin... Es la Virgen para Sancho, es sagrada. Melibea, la otra, ¿cómo se llama? Hay un centenar de mujeres en Cervantes y todas son un enigma contra el Concilio de Trento, el que puso la contrarreforma, que puso mirando Pantequera a Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, a todos. Pero tendrá que acabar, si es tan amable, muchas gracias. Queda claro la tesis del Concilio de Trento. Sí, es correcto, disculpe usted. ¿Alguno más, por favor? ¿Una persona más quiere tomar la palabra? Veo un brazo levantado. Ayer, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Se ha apuntado una idea que me parece muy interesante y es la diferencia entre el Ortega filósofo y el Ortega literato. Entonces me gustaría comentar un poco esto un poco más porque me ha parecido como una especie de hilo conductor en toda la obra que estamos comentando en este momento de Meditaciones. ¿Ustedes qué creen?
Se lo digo porque lo han comentado dos de nuestros ilustres conferenciantes. El Ortega filósofo, la circunstancia, en Meditaciones, ¿va por delante del Ortega literato un poco de novela naturalista? Gracias. Por favor. Pues mira, yo sinceramente lo he comentado antes de pasada. Creo que me quedo con la idea que he expresado antes aquí, y es me quedo con la idea de ideador. Es decir, de hecho, en este libro, que está muy bien escrito desde el punto de vista literario, es precisamente un discurrir de ideas, ¿no? En las que, desde el punto de vista literario, van siendo bien definidas, bien aportadas, bien estructuradas, pero dentro, como digo, de esa acumulación de ideas que se van sucediendo una tras otra, ¿no? Entonces, yo creo que él mismo, en algún pasaje del libro, en varios pasajes del libro, se define así, ¿no? Yo, desde el punto de vista literario, ya te digo que no tengo me parece que es un libro, como he dicho al principio también, cargado de poesía, ¿no? Pues una prosa cargada, no es una prosa poética, ni mucho menos, es prosa, pero está cargada de poesía. Entonces, desde el punto de vista literario, pues la verdad es que es espléndida. Y entre esta dicotomía antes, o esta diferenciación entre escritor o filósofo, me quedo con esta que te he dicho. Y también quería comentar simplemente otra idea que apunté a lo largo de mi exposición, y es el tema de cómo él define nuestra cultura como cultura mediterránea frente a la cultura latina. En varios pasajes del libro, muy brevemente, comentar que he observado hay como un cierto complejo de inferioridad en relación con las culturas germánicas o con las culturas llamadas del norte, ¿no? Él lo expresa en algún sitio. Yo creo que esto es algo que tiene que ver mucho con un determinado contexto histórico español y con parte de la crítica que se hizo durante el regeneracionismo del siglo XIX. Creo que está presente ese complejo de que los del norte piensan y nosotros, pues nuestra cultura mediterránea, pues está para otras cosas, ¿no? Para las artes plásticas o para la cerámica, y que son los señores del norte los que piensan, ¿no? Yo creo que aquí también hay otra, en el capítulo sobre cultura mediterránea, que le dedica, bueno, hay varios pasajes relacionados con esto. Este es otro aspecto, por lo que han comentado antes ahí, en la anterior pregunta, que sí me gustaría destacar, porque es un aspecto también curioso, pero es que son tantas las ideas y los aspectos que van saltando a lo largo del libro, que es que nos podríamos tirar aquí una semana debatiendo sobre las meditaciones del Quijote. Muchas gracias. Si no hay ningún brazo más, yo querría intervenir brevemente, y me parece que voy a desbarrar un poco, pero voy a decir lo que pienso. Miren ustedes, hay muchos de estos conceptos que me suenan apolillados. Yo lo siento, pero hablar hoy de cultura mediterránea versus cultura latina, no entiendo cómo se puede mantener siquiera una comparación entre ambos conceptos, cuando hoy en día, no sé muy bien, es que no entiendo que existan como tales. En eso estamos. Creo que Ortega, en muchos aspectos de su producción, estaba encerrado en su contexto histórico. Si ustedes miran los grandes ideadores occidentales de otros países, cuando se refieren a sus grandes hombres de letras, tomemos un gran escritor, mejor que hombre de letras, perdónenme, un gran escritor, Shakespeare. Ningún inglés se le pasaría por la imaginación el tomar a Shakespeare como paradigma, como tomó al Quijote. ¿A quién se le ocurre un Goethe tomando como paradigma un Fausto? ¿Por qué tiene que tomarse como paradigma una persona, y además una persona en una supuesta clave, que la mitad de la clave se la inventa el que la escribe? No lo entiendo. O sea, dicen que piensen ellos. No, que piensen, no, es que están pensando. Entonces, ¿por qué estos pensadores externos salen de su pasado? Lo invocan cuando tienen que invocarlo.
pero está muy por encima en muchas cosas. De modo que este hombre está trabajando en Marburgo, con Husserl, con todos los... y vuelve aquí a tratar el Quijote, precisamente el Quijote. O sea, no, es que, o sea, todo el paradigma de cultura, de pensamiento, del espejo que nos reflejamos está en el Quijote. Hombre, podría estar en la Biblia, pero no, está en el Quijote. Hombre, podría estar en Fausto, no, está en el Quijote. Entonces, cuando hablamos aquí de temas de que es un concepto de ser español y universal, pues eso es, hoy en día me parece totalmente apolillado. Lo siento. Todos somos, nos gustan, universales. Que da la casualidad que además somos españoles, pues sí, porque recibimos al universo aquí. Porque poco a poco es donde vamos a parar todos. Somos receptores universales y es donde nos está llevando la sociedad. Así que, como ya he hecho de Pepito Grillo lo suficiente, pero quiero... Si el Quijote es el individuo de la especie, una de dos. O el Quijote está pasado de moda o la especie está pasada de moda. Y cito. Así que, lo siento, como verán ustedes, yo soy más bien de los neopositivistas. Las ideas me gusta que tengan un aspecto antes que trascendente, que tenga una conexión muy directa con la realidad mesurable y verificable y no con la circunstancia. Y después de esto, si hay algún comentario, por favor, tengan la palabra. Y si no hay más palabras, pues quedan ustedes emplazados a la próxima reunión, a la próxima cita, que no lo sé, Antonio, que es el presidente de la Comisión de Actos, lo domina, pero creo que será enseguida, creo que hay una lectura de Cervantes, enseguidita. Dentro de las actividades del año cervantino, el próximo 1 de abril vamos a participar en la Noche de Más Estrella. La Noche de Más Estrella, que ya saben ustedes que va haciendo un recorrido por Madrid, va a tener la antepenúltima estación en el Ateneo, y la actriz y dramaturga Paloma Pedrero y el actor Manuel Galeana, como estamos también en el centenario, en el primer centenario del nacimiento de Buero Vallejo, van a leer una escena de Historia de una escalera. Y en lo que corresponde plenamente a Cervantes, frente a la lectura un tanto ritual del Quijote, el día 2 de abril, sábado, por la mañana, voy a dar más que una conferencia, van a ser unas claves, unos aspectos para la comprensión de las novelas ejemplares, y después 40 intelectuales, actores, actrices, dramaturgos, políticos y personas de la vida cultural y de la sociedad madrileña van a leer distintos fragmentos de las 12 novelas ejemplares de Cervantes, y quedan cordialmente invitados a ambos actos. Bueno, creo que nos vamos a divertir un montón con las novelas ejemplares, que es de lo más divertido que ha escrito Cervantes. Muchísimas gracias, Paco, don Francisco, Antonio, a ustedes por asistir y por la atención que nos han prestado. Ya saben, los próximos actos, y de nuevo esta casa, como siempre, abierta a lo que es esto, a la discusión tranquila, al debate tranquilo y a la exposición de ideas. Pues sigamos aprendiendo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.